La verdad sobre el viaje de la Voyager. Imagínate, por un segundo, un lugar donde la luz del sol es apenas un recuerdo borroso y el frío te congela el alma al instante. Estamos hablando de unos 270 grados bajo cero, en un silencio absoluto que ha durado décadas y que no piensa romperse jamás. Ahí, en medio de esa negrura infinita que parece no tener fin, flota algo que nosotros fabricamos con nuestras propias manos. ¿Y si te dijera que el objeto más rápido que la humanidad ha lanzado al espacio no es precisamente un trofeo de nuestra inteligencia, sino más bien una advertencia silenciosa? Mientras tú estás ahí sentado, siguiendo con tu rutina, esa máquina se sigue alejando más y más a una velocidad que nos volaría la cabeza, cargando con los últimos rastros de lo que somos hacia un vacío del que no hay retorno. Es como mandar un mensaje en una botella a un océano que no tiene orillas ni fondo. La Voyager no va a volver a casa, y eso es lo que la hace tan fascinante y al mismo tiempo tan aterradora. Ya no es solo un montón de cables y metal, es un testigo mudo de que alguna vez estuvimos aquí, moviéndose en una soledad que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. No es solo tecnología de punta, es un pedazo de nuestra historia que se está perdiendo a propósito en la inmensidad, recordándonos que, al final del día, somos apenas un suspiro perdido en la eternidad del espacio profundo. La neta es que, más que una exploradora, la Voyager es nuestro primer fantasma galáctico, vagando por un lugar donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Todo empezó en 1977, un año donde la tecnología era tan básica que hoy nos daría risa, pero fue entonces cuando lanzamos las Voyager 1 y 2 con una idea bastante sencilla, al menos para los estándares de la NASA de aquel tiempo: ir a echarle un ojo a Júpiter y Saturno. Se suponía que la chamba iba a durar unos 5 años y ya, eso era todo el plan: apagar las luces y a otra cosa. Pero aquí es donde la historia da un giro de esos que te dejan pensando, porque estas naves simplemente se negaron a morir. Contra todo pronóstico, superaron todas las expectativas de los ingenieros, aguantaron golpes de radiación que habrían frito cualquier aparato moderno, sobrevivieron a fallas técnicas críticas y al paso implacable del tiempo. Así, sin que nadie lo planeara realmente al principio, se convirtieron en nuestra única embajada real en el espacio interestelar. Lo que empezó como una misión de reconocimiento planetario terminó siendo el viaje más largo, solitario y profundo de nuestra especie. Pero ojo, este video no se trata de enseñarte fotos bonitas de planetas con anillos o de darte datos técnicos aburridos que podrías leer en cualquier libro de texto. Lo que te quiero contar hoy es la verdad sobre lo que la Voyager nos ha enseñado acerca de lo pequeño que es nuestro mundo y, sobre todo, de lo increíblemente vacío que está el universo. Es una historia sobre la resistencia humana, sí, pero también sobre esa sensación de aislamiento total que te da cuando te das cuenta de que, allá afuera, no hay nadie escuchando. La Voyager se convirtió en un espejo donde podemos ver nuestra propia fragilidad, y lo que descubrió al cruzar la frontera de nuestro sistema solar nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos qué significa realmente ser humano en un lugar tan inmenso, tan oscuro y tan callado. Para entender cómo llegamos a donde estamos hoy, tenemos que hablar de algo que suena a pura fantasía, pero que fue una realidad científica tan precisa que parece escrita por el destino. Imagínate que te sacas la lotería, pero no una de esas de unos cuantos millones de pesos, sino la lotería del universo, una que solo se sortea una vez cada 176 años. A finales de los años 60, un joven matemático llamado Gary Flandro, que trabajaba en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, se puso a hacer cuentas y descubrió algo que dejó a todos con la boca abierta. Resulta que, por pura chiripa cósmica, los 4 planetas más grandes de nuestro sistema, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno,
se iban a alinear de una forma muy especial a finales de la década de los 70. Esta alineación no era cualquier cosa. Era como si el universo nos estuviera poniendo una escalera de caracol para que pudiéramos subir y asomarnos a lo que hay más allá. La última vez que esos gigantes se habían puesto de acuerdo para estar en esa posición, Napoleón todavía andaba dando lata en Europa y no existía ni de broma la tecnología para mandar un tornillo al espacio. Pero en 1977, la humanidad estaba en ese punto dulce, donde ya sabíamos cómo lanzar cohetes, pero todavía no sabíamos lo difícil que iba a ser realmente lo que estábamos intentando. El plan original era una locura total, algo que llamaron el Grand Tour. La idea era mandar 4 naves espaciales para visitar todos los planetas exteriores, pero como siempre pasa, el dinero empezó a escasear y los políticos se pusieron difíciles. Al final, la NASA tuvo que jugársela con solo 2 naves, la Voyager 1 y la Voyager 2. Pero no te equivoques, no eran naves de lujo. Eran básicamente unos armatostes del tamaño de un coche compacto, llenos de cables, cámaras que hoy nos parecerían de juguete, y unas computadoras que tienen menos potencia que el chip que trae tu cargador de celular hoy en día. Sin embargo, lo que tenían era un diseño a prueba de todo. Sabían que iban a un lugar donde nadie había estado, un lugar donde la radiación te fríe los circuitos en un segundo y donde el vacío te succiona hasta el alma. Así que las construyeron como si fueran tanques, pero tanques que tenían que ser capaces de bailar entre la gravedad de los planetas. Y aquí es donde entra la verdadera magia de la física, algo que los ingenieros llaman asistencia gravitatoria y que nosotros podemos entender como un resorterazo cósmico. Verás, el espacio es absurdamente grande. Si hubiéramos intentado llegar a Neptuno usando solo el combustible de la nave, habríamos necesitado un cohete del tamaño de un rascacielos y nos habríamos tardado siglos. Pero gracias a esa alineación de cada 176 años, podíamos usar la gravedad de un planeta para salir disparados hacia el siguiente. Es como si vas en una patineta y te agarras de la defensa de un camión que va pasando a toda velocidad. El camión te jala, te da un empujón brutal y luego te suelta para que salgas volando con muchísima más fuerza de la que tenías al principio. Júpiter fue ese primer gran camión. La Voyager se acercó al gigante gaseoso, dejó que su gravedad la atrapara y, en lugar de chocar, usó esa fuerza para ganar una velocidad de locura, ahorrándose años de viaje y toneladas de combustible. Fue una jugada maestra, un billar cósmico donde cada carambola estaba calculada hasta el último milímetro. Si fallabas por un pelito en Júpiter, terminabas perdido en el vacío para siempre o estrellado contra una luna congelada. La neta es que la suerte de la humanidad en ese momento fue increíble. Teníamos la tecnología de transistores justo a tiempo, teníamos los cálculos de trayectoria listos y, sobre todo, teníamos la audacia de intentarlo. El lanzamiento de la Voyager 2 fue el 20 de agosto de 1977 y, curiosamente, salió antes que la 1, aunque la 1 era más rápida y terminó rebasándola en el camino. Eran tiempos de pantalones acampanados, música disco y una fe ciega en el progreso. La gente en la Tierra estaba distraída con sus rollos, pero en Cabo Cañaveral, un grupo de científicos estaba viendo cómo sus bebés de metal se alejaban para no volver jamás. La tensión era insoportable. Cada vez que la nave pasaba cerca de un planeta, el equipo de la NASA se quedaba sin dormir, esperando a que llegaran las señales de radio. Y ojo, que esas señales viajan a la velocidad de la luz, pero como las naves se iban alejando más y más, cada vez tardaban más tiempo en llegar a las antenas en la Tierra. Era como mandar un mensaje de texto y que la respuesta te llegara 3 horas después, luego 6, luego 10. Cuando la Voyager 1 llegó a Júpiter en 1979, lo que vimos nos cambió la cabeza para siempre. Antes de eso, Júpiter era solo un punto brillante en el cielo, o una mancha borrosa en los telescopios.
Pero la Voyager nos mostró un mundo de pesadilla y belleza a partes iguales. Vimos nubes que parecían pinturas de acuarela mezclándose en un caos eterno, tormentas del tamaño de 3 tierras que llevaban siglos rugiendo y lunas que nadie se esperaba. Descubrimos que Io, una de sus lunas, tenía volcanes activos escupiendo azufre al espacio, algo que nadie pensó que fuera posible fuera de nuestro planeta. Fue el momento en que nos dimos cuenta de que el sistema solar no era un lugar muerto y aburrido, sino un vecindario vibrante, peligroso y lleno de sorpresas. Pero no había tiempo para quedarse a admirar el paisaje. El resorterazo de Júpiter ya había hecho su chamba y la Voyager 1 salió disparada hacia Saturno a una velocidad que te despeinaría el alma. Esa velocidad era necesaria porque el vacío que hay entre los planetas es una de las cosas más aterradoras que existen. No es solo que no haya aire, es que no hay nada. Es una soledad que pesa. Las naves avanzaban a miles de kilómetros por hora, pero si pudieras haber estado ahí afuera viéndolas, te parecería que no se movían, porque no hay puntos de referencia, solo estrellas fijas y el sol, que cada día se veía un poquito más chiquito y más débil. Los ingenieros tenían que ser extremadamente cuidadosos. Como las naves funcionan con baterías nucleares de plutonio que se van gastando, tenían que decidir qué instrumentos prender y cuáles apagar para no quedarse sin luz a mitad del camino. Era como ir en un viaje por carretera a través de un desierto infinito, con el tanque de gasolina goteando y sabiendo que no hay ni una sola gasolinera en miles de millones de kilómetros. Saturno fue el siguiente gran hito. Sus anillos, que desde lejos se ven tan sólidos y elegantes, resultaron ser un caos de pedazos de hielo y roca, algunos del tamaño de una casa y otros como granos de arena, todos chocando entre sí en un baile perfectamente orquestado por la gravedad. La Voyager 1 pasó tan cerca que pudimos ver los detalles de esas estructuras imposibles. Pero Saturno también fue el punto donde los caminos de las hermanas se separaron. La Voyager 1 recibió la orden de pasar cerca de Titán, una luna con una atmósfera tan densa que no podíamos ver la superficie. Esa maniobra la sacó del plano de los planetas y la mandó hacia arriba, fuera del camino que siguen todos los mundos de nuestro sistema. Su misión con los planetas había terminado, pero su viaje hacia lo desconocido apenas empezaba. Mientras tanto, la Voyager 2, la más suertuda de las dos, aprovechó el impulso de Saturno para seguir el camino largo, visitando Urano y luego Neptuno, convirtiéndose en el único objeto humano que ha visto esos mundos azules y helados de cerca. Lo que mucha gente no dimensiona es la precisión que se necesitaba para esto. Imagina que quieres darle a una mosca con un dardo, pero la mosca está en otra ciudad y tú vas arriba de un tren que va a toda velocidad. Así de difícil era calcular las trayectorias para que la gravedad de los planetas funcionara a nuestro favor. Un error de 1 grado en la dirección y la Voyager se habría pasado de largo, perdiéndose en el vacío, sin poder mandarnos ni una sola foto. Pero los cálculos fueron perfectos. La humanidad, en un arranque de genialidad y aprovechando esa ventana de 176 años, logró hacer el Grand Tour. Fue un momento de humildad pura. Nos dimos cuenta de que somos unos inquilinos muy pequeños en un sistema solar inmenso y dominado por gigantes que no tienen nada que ver con nosotros. Esa suerte de locos de haber nacido en la época justa para tener la tecnología y la alineación planetaria es lo que nos permitió asomarnos al abismo. Sin ese empujón gravitatorio, las Voyager todavía estarían a mitad de camino, luchando por salir de la influencia del Sol. Pero gracias a ese billar cósmico, ganaron la energía necesaria para escapar de la gravedad del Sol y lanzarse al océano interestelar. Fue el inicio de una odisea que pasó de ser una simple misión científica a convertirse en algo casi espiritual. Las naves dejaron de ser solo máquinas para volverse extensiones de nuestros propios ojos y oídos, aventurándose donde ningún ser vivo
podrá llegar jamás. Y mientras ellas seguían su camino, ganando velocidad con cada encuentro planetario, en la Tierra empezábamos a entender que el verdadero viaje no era hacia los planetas, sino hacia lo que esos planetas nos decían sobre nosotros mismos. Estábamos usando lo mejor de nuestra ciencia para darnos cuenta de lo solos que estamos en este rincón de la galaxia, y ese sentimiento de soledad empezó a filtrarse en cada dato y en cada foto que las Voyager mandaban de regreso a casa. La lotería cósmica nos había dado el boleto, pero el precio del viaje era empezar a comprender la escala real de nuestra propia insignificancia. Después de haber dejado atrás los gigantes gaseosos, de haber sorteado los anillos de Saturno y de haber sentido la fuerza bruta de la gravedad lanzándola hacia lo desconocido, la Voyager 1 se encontró en una especie de tierra de nadie. Ya no había más planetas que visitar, ya no había más lunas que fotografiar de cerca. El vacío se volvía más denso, si es que eso tiene sentido, y la oscuridad empezaba a devorarlo todo. Pero antes de que la nave se sumergiera por completo en el olvido del espacio profundo, ocurrió algo que no estaba en los manuales de ingeniería, algo que nació más de la poesía y de la filosofía que de la fría matemática de la NASA. Estamos en 1990. La nave está a unos 6.000 millones de kilómetros de casa, una distancia que para nuestra mente humana es simplemente un número abstracto, algo que no podemos ni empezar a digerir. Y es en ese momento cuando Carl Sagan, ese hombre que tenía la capacidad de ver maravillas donde otros solo veían datos, se puso necio. Sagan quería que la Voyager hiciera una última cosa antes de apagar sus cámaras para siempre. Quería que mirara hacia atrás. La neta es que a los ingenieros de la NASA no les hacía mucha gracia la idea. Para ellos, la Voyager era una máquina de precisión, no un juguete para tomarse selfies cósmicas. Había un miedo real de que, al girar la cámara hacia el Sol para intentar captar a la Tierra, la luz intensa terminara quemando los sensibles sensores ópticos de la nave. Era un riesgo innecesario para una misión que ya había cumplido con creces todos sus objetivos. ¿Para qué arriesgarse por una foto que, según ellos, no iba a mostrar nada interesante? Pero Sagan insistió. Él sabía que esa imagen no era para la ciencia, sino para nosotros, para los que nos quedábamos aquí abajo metidos en nuestras broncas diarias. Al final, después de mucha insistencia y de mover cielo y tierra, le dieron el visto bueno. El 14 de febrero de 1990, en un gesto que parece casi romántico, la Voyager 1 giró su cuello metálico por última vez y apretó el gatillo. Lo que llegó de regreso a la Tierra no fue una imagen espectacular en alta definición. No era una de esas fotos de National Geographic con colores vibrantes y detalles nítidos. Lo que llegó fue una imagen granulosa, llena de ruido estático, cruzada por unos haces de luz que no eran más que reflejos del sol en la óptica de la cámara. Pero ahí, en medio de uno de esos rayos de luz, había un punto, un puntito azul pálido, que apenas ocupaba 0.12 píxeles de la imagen. Si parpadeabas, te lo perdías. Si no sabías dónde buscar, era solo una mota de polvo más en un mar de estática. Pero ese punto era todo. Ese punto era la Tierra. Y esa imagen, que hoy conocemos como el pálido punto azul, se convirtió en la bofetada de humildad más grande que la humanidad ha recibido en toda su historia. Ponte a pensar un segundo en lo que significa ese píxel. La verdad es que resulta aterrador y hermoso al mismo tiempo. En ese granito de polvo suspendido en un rayo de sol, cabe absolutamente todo lo que conocemos. Ahí están todos los imperios que se creyeron eternos, todos los reyes que mandaron a miles a la muerte por un pedacito de tierra, todos los dictadores que se sintieron dioses. Ahí están tus abuelos, tus hijos, el primer amor de tu vida y el peor de tus enemigos. Todas las religiones, todas las ideologías, cada acto de bondad y cada guerra sangrienta que ha manchado la historia, todo ocurrió ahí, en esa manchita insignificante
que la Voyager captó mientras se alejaba a toda velocidad. Visto desde la perspectiva de la Voyager, nuestras fronteras no existen, nuestras diferencias son ridículas y nuestro ego es, sencillamente, una broma de mal gusto. Esta foto nos reveló la verdad más humilde de nuestra existencia. Somos increíblemente frágiles. Vivimos en una mota de polvo que flota en una inmensidad que no tiene fin, y la Voyager nos lo restregó en la cara. No hay nadie allá afuera que vaya a venir a salvarnos de nosotros mismos. No hay un plan de rescate. No hay un bote salvavidas. Estamos solos en este barco azul perdido en un océano negro y helado. La Voyager nos enseñó que la Tierra es un lugar muy chiquito en un teatro cósmico vasto y que por lo mismo nuestra responsabilidad de tratarnos con más cariño y de preservar el único hogar que tenemos es absoluta. La neta, después de ver esa foto, pelearse por política o por religión parece algo de niños chiquitos haciendo berrinche en un cuarto oscuro. Pero la historia de esa foto tiene un lado más técnico y melancólico. Después de capturar esa imagen y otras del sistema solar para crear un retrato de familia, los ingenieros de la NASA tomaron una decisión difícil pero necesaria. Para ahorrar la poca energía que le quedaba a las baterías nucleares de la nave, tenían que empezar a apagar cosas. Y lo primero en la lista fueron las cámaras. El 14 de febrero de 1990, poco después de tomar esa foto histórica, el software de la cámara fue borrado de la memoria de la computadora de a bordo. La Voyager 1 se quedó ciega. Ya no volvería a ver el Sol, ni los planetas, ni ese pálido punto azul que dejaba atrás. Fue como si, después de darnos el mensaje más importante de su viaje, la nave hubiera decidido cerrar los ojos para concentrarse en lo que venía, el silencio total. Desde entonces, la Voyager ha seguido avanzando a ciegas, pero con una determinación que asusta. Ya no necesita ojos porque ya no hay nada que ver donde ella está. Lo que queda es sentir el entorno con sus otros instrumentos, los que miden campos magnéticos y partículas cargadas. Pero nosotros nos quedamos con esa última mirada. Es curioso cómo una máquina hecha de metal y cables pudo darnos una lección tan profunda sobre la condición humana. A veces me pregunto si los ingenieros que la lanzaron en el 77 se imaginaban que su creación terminaría siendo un espejo filosófico. Probablemente no. Ellos estaban pensando en órbitas, en voltajes y en transmisiones de datos. Pero la Voyager, en su soledad, se convirtió en algo más. Se convirtió en el testigo de nuestra pequeñez. La verdad sobre el viaje de la Voyager es que nos obliga a confrontar el vacío. Cuando miras la foto del pálido punto azul, sientes una especie de vértigo existencial. Te das cuenta de que el universo no está hecho a nuestra medida, que no le importamos lo más mínimo a las estrellas y que nuestra supervivencia depende únicamente de lo que hagamos en ese pequeño píxel. La Voyager se alejó tanto que la Tierra dejó de ser un mundo para convertirse en una sugerencia, en un recuerdo borroso que se pierde en la luz del Sol. Y mientras ella sigue su camino hacia las estrellas, nosotros nos quedamos aquí, tratando de procesar lo que significa vivir en un lugar tan insignificante y, a la vez, tan milagroso. Esa fragilidad de la que hablo no es solo poética, es física. La atmósfera que nos protege, esa capa delgada que nos permite respirar y que nos mantiene calientes, ni siquiera se ve en la foto de la Voyager. Es invisible a esa distancia. Todo lo que nos mantiene vivos es tan sutil que una pequeña perturbación podría acabar con todo. Y la Voyager está ahí fuera, en un entorno que es lo opuesto a la vida, recordándonos que somos la excepción, no la regla. El universo es un lugar hostil, frío y vacío, y nosotros somos un accidente afortunado que ocurre en una mota de polvo. La Voyager es el explorador que salió de la cueva, miró hacia atrás y nos gritó: ¡Hey! Cuiden lo que tienen, porque allá afuera no hay nada más. A partir de ese momento, la misión cambió de tono. Ya no se trataba de descubrir nuevos mundos, sino de entender la frontera de nuestro propio hogar.
La Voyager 1 empezó a subir por el plano de la galaxia, alejándose de la eclíptica donde orbitan los planetas, moviéndose hacia el espacio interestelar. Se convirtió en un fantasma que ya no mira hacia atrás, que ya no tiene ojos para nosotros, pero que sigue mandando un pulso constante, un «estoy aquí, sigo viva», que tarda horas en llegar a nuestras antenas. Es una comunicación agónica, un hilo de seda que nos une con un objeto que ya pertenece más al cosmos que a la humanidad. Y mientras ese hilo se estira y se estira, la lección del pálido punto azul se vuelve más relevante que nunca. Nos recuerda que, aunque nuestras máquinas lleguen a las estrellas, siempre seremos esos seres pequeños y asustados que viven en un granito de arena, tratando de encontrarle un sentido a la inmensidad. La Voyager ya lo encontró. El sentido es que estamos juntos en esto, porque no hay ningún otro lugar a donde ir. Después de aquel adiós visual a la Tierra, de ese último vistazo que nos dejó con el corazón en un puño, la Voyager 1 se adentró en un territorio que, para la ciencia de aquel entonces, era más una hipótesis que una certeza. Durante años, la nave estuvo navegando por las afueras de nuestro sistema solar, en una zona que podríamos llamar el patio trasero del Sol. Pero lo que mucha gente no sabe es que el Sol no es solo esa bola de fuego que nos da calor y luz, es también una especie de protector celoso que envuelve a todos sus planetas en una burbuja gigante. Esta burbuja se llama heliosfera y es creada por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que el Sol escupe en todas direcciones a velocidades supersónicas. Esta heliosfera es nuestra primera línea de defensa contra la radiación mortal que viene de otras partes de la galaxia. Es, en esencia, nuestro hogar extendido. Pero la Voyager 1 tenía la misión, quizás un tanto suicida, de ver qué pasaba cuando esa burbuja se terminaba. A medida que la nave se alejaba, las cosas empezaron a ponerse raras. Imagínate que vas en un coche por una carretera despejada y de repente sientes que el aire se vuelve más espeso, que el viento cambia de dirección y que el ruido del motor suena distinto. Eso fue lo que le pasó a la Voyager. A principios de los años 2000, la nave entró en una zona llamada el choque de terminación. Aquí, el viento solar, que ha viajado miles de millones de kilómetros, finalmente se topa con la resistencia del medio interestelar y se frena en seco, volviéndose turbulento y caliente. Fue como si la Voyager hubiera salido de una corriente de agua tranquila para meterse en unos rápidos peligrosos. Los científicos en la Tierra veían los datos y no lo podían creer. La nave estaba aguantando una paliza de partículas que chocaban contra ella desde todos lados. Era la señal de que el final de la influencia del Sol estaba cerca. Pero nadie sabía exactamente a qué distancia estaba la salida. Fueron años de incertidumbre, de debates intensos en las oficinas de la NASA. Unos decían que ya había salido, otros que todavía faltaba mucho. Pero entonces llegó agosto de 2012, un momento que quedará marcado en los libros de historia como el día en que la humanidad se convirtió, oficialmente, en una especie interestelar. Los instrumentos de la Voyager 1 detectaron un cambio brusco, casi violento. De repente, las partículas que venían del Sol desaparecieron casi por completo, como si alguien hubiera cerrado una llave de paso. Al mismo tiempo, el nivel de rayos cósmicos galácticos, esa radiación de alta energía que viene de estrellas que explotaron hace millones de años en otros rincones de la Vía Láctea, se disparó hacia arriba. La Voyager 1 había cruzado la heliopausa, había salido de la burbuja, estaba, por primera vez en la historia de nuestra especie, en el espacio interestelar. La neta es que pensar en ese momento te pone la piel de gallina. La Voyager 1 estaba cruzando una frontera que nadie había tocado jamás, dejando atrás la protección magnética de nuestra estrella para enfrentarse al océano cósmico abierto. Pero lo más increíble de todo esto no fue solo el cruce, sino lo que la nave escuchó al otro lado. Y digo
escuchó, entre comillas, porque como bien sabemos, en el espacio no hay aire, y por lo tanto no hay sonido tal como lo conocemos. Sin embargo, la Voyager tiene un instrumento diseñado para medir las oscilaciones del plasma, que es básicamente gas electrificado. Cuando una llamarada solar o una onda de choque del Sol golpea este plasma interestelar, lo hace vibrar, igual que una baqueta golpea la membrana de un tambor. Los científicos tomaron esos datos de vibración y los convirtieron en frecuencias audibles para el oído humano. Lo que escucharon fue un zumbido constante, un silbido agudo y fantasmal que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era el sonido del espacio interestelar, la música de la materia que llena el vacío entre las estrellas. No era el silencio absoluto que esperábamos, era un coro de partículas vibrando en una danza eterna. Escuchar ese audio es como escuchar el latido del universo mismo, un recordatorio de que el vacío no está realmente vacío, sino lleno de los ecos de todo lo que ha pasado en la galaxia desde el principio de los tiempos. Es un sonido que te hace sentir muy pequeño, pero también te da una conexión extraña con el resto del cosmos. Pero estar fuera de la burbuja no es ninguna fiesta. Al salir de la heliosfera, la Voyager 1 quedó expuesta a la furia total del universo. Sin el escudo del Sol, la nave empezó a ser bombardeada por una radiación mucho más potente y peligrosa. Es como si hubiera salido de una casa calientita en medio de una tormenta de nieve, pero en lugar de nieve, lo que cae son partículas subatómicas moviéndose casi a la velocidad de la luz. La estructura de la nave, sus circuitos, sus cables, todo empezó a sentir el rigor de este nuevo entorno. Es un milagro de la ingeniería que esos componentes, diseñados con tecnología de los años 70, sigan funcionando en un lugar tan hostil. La neta, los ingenieros que construyeron esto eran unos genios. Hicieron algo que no solo sobrevivió a su misión original, sino que ahora está navegando por el mar abierto de la galaxia sin desintegrarse. La Voyager 2 no se quedó atrás y también cruzó esta frontera unos años después, en 2018. Lo interesante es que al cruzar por un lugar diferente, nos mostró que la burbuja del Sol no es una esfera perfecta, sino que tiene formas irregulares, como si estuviera siendo aplastada por el viento de las otras estrellas. Estos datos nos están enseñando cómo funciona nuestra galaxia, a un nivel que antes solo podíamos imaginar con modelos de computadora. Estamos aprendiendo que el espacio interestelar es un lugar dinámico, lleno de campos magnéticos que se retuercen y de nubes de gas que fluyen como corrientes marinas. La Voyager es nuestra boya en este océano, mandándonos señales sobre la temperatura, la densidad y la dirección de estas corrientes invisibles. Sin embargo, hay algo aterrador en este logro. Al salir de la heliosfera, la Voyager 1 se convirtió en un objeto que ya no pertenece al sistema solar. Si mañana el Sol decidiera apagarse o si un asteroide borrara a la Tierra del mapa, la Voyager ni se enteraría. Ella ya está en otro reino, siguiendo las leyes de la galaxia en lugar de las leyes de nuestra pequeña familia planetaria. Es una embajadora que ya no tiene un país al cual representar, un náufrago que ha decidido que su hogar es el horizonte. Y mientras se aleja más y más, la comunicación se vuelve un desafío técnico que raya en lo imposible. La señal que manda es tan débil que para captarla necesitamos las antenas más grandes del mundo, y aún así, es como tratar de escuchar el susurro de una persona en medio de un concierto de rock. La verdad es que la salida de la Voyager al espacio interestelar nos cambió la perspectiva sobre lo que significa explorar. Ya no se trata de poner una bandera en un suelo firme o de traer piedras de regreso. Se trata de entender el medio en el que flotamos, de conocer el agua de este acuario gigante antes de que se nos ocurra intentar salir de él con naves tripuladas. La Voyager nos está avisando de los peligros. La radiación es brutal. El vacío es implacable.
y las distancias son tan absurdas que la mente se bloquea al intentar procesarlas. Pero también nos está mostrando la belleza de lo desconocido, ese zumbido del plasma que nos dice que el universo está vivo, a su manera, y que siempre hay algo más allá de la siguiente frontera. A veces me pongo a pensar en lo que sentiría un astronauta si pudiera estar ahí, pegado a la ventana de la Voyager, viendo cómo el Sol se convierte en una estrella más, indistinguible de las millones que brillan en el fondo. Vería cómo la oscuridad se vuelve total, rota solo por el brillo lejano de otras galaxias. Sentiría ese frío de 270 grados acechando al otro lado del metal. Es una soledad que no tiene comparación con nada que hayamos experimentado en la Tierra. Ni siquiera los exploradores del Ártico o los marineros que cruzaron el Pacífico por primera vez sintieron algo así. Ellos, al menos, tenían el cielo, el aire y la gravedad de su lado. La Voyager no tiene nada de eso. Está sola en el océano cósmico, navegando por un lugar donde el tiempo y el espacio parecen fundirse en una sola cosa. Este viaje a través de la heliopausa es, en el fondo, el rito de iniciación de la humanidad. Es el momento en que dejamos de ser niños jugando en el jardín de nuestra casa para asomarnos por primera vez a la calle. Y lo que descubrimos es que la calle es inmensa, peligrosa y fascinante. La Voyager 1 sigue ahí, avanzando a unos 60.000 kilómetros por hora, adentrándose cada vez más en ese misterio interestelar. Y aunque sus instrumentos se van apagando uno a uno, el simple hecho de que haya cruzado esa línea nos da una esperanza extraña. Nos dice que, aunque somos pequeños y estamos hechos de polvo de estrellas, tenemos la capacidad de mandar un pedazo de nosotros mismos a navegar por la eternidad, más allá de los límites de nuestro propio Sol. La verdad es que la Voyager ya no es solo una nave, es nuestro primer paso real hacia las estrellas, un paso que ya no tiene vuelta atrás. A estas alturas, la Voyager 1 se encuentra a una distancia que simplemente marea. Estamos hablando de más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Esa cifra es tan grande que para nosotros, que nos quejamos cuando el Oxxo nos queda a 3 cuadras, no tiene ningún sentido lógico. Para que te des una idea, si pudieras subirte a un avión comercial y volar hacia allá, te tardarías unos 3.000 años en llegar, y eso si no haces escalas. Pero lo verdaderamente aterrador de esta distancia no es el espacio físico que nos separa, sino el tiempo. Aquí es donde entra el concepto de la latencia, que es básicamente el retraso en la comunicación. Y la neta es que este es el dolor de cabeza más grande para los ingenieros de la NASA. Verás, la luz y las ondas de radio son lo más rápido que existe en el universo. Viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Pero incluso a esa velocidad de locura, el mensaje de la Voyager tarda casi 23 horas en llegar a nuestras antenas. Y si nosotros le contestamos, nuestro mensaje tarda otras 23 horas en llegarle a ella. Estamos hablando de que cualquier plática con la nave toma casi 2 días completos. Imagínate por un momento el nivel de estrés que se vive en las salas de control del laboratorio de propulsión a chorro en California. Es una chamba que requiere una paciencia de santo y unos nervios de acero. Cuando un ingeniero presiona la tecla Enter para mandarle una instrucción a la Voyager, ya sea para que mueva una antena o para que apague algún instrumento, no se queda esperando frente al monitor para ver qué pasa. No tiene sentido. El tipo le da a enviar, se levanta, se va a su casa, cena con su familia, duerme sus 8 horas, desayuna, regresa a la oficina al día siguiente y, apenas entonces, empieza a estar atento para ver si la nave recibió la orden y si respondió correctamente. Es como mandar un mensaje de WhatsApp y saber que, por puro diseño del universo, no vas a ver las palomitas azules hasta el día siguiente. Pero con una diferencia crítica. Si algo sale mal, no puedes simplemente reintentar de inmediato. Esta demora crea una situación que los científicos llaman el fantasma del pasado.
Lo que estamos viendo en las pantallas de la NASA en este preciso momento no es lo que le está pasando a la Voyager ahorita, sino lo que le pasó hace casi un día. Si en este segundo la Voyager chocara contra una roca espacial perdida, o si un circuito vital se quemara de repente, nosotros seguiríamos recibiendo señales normales durante las próximas 22 horas. Seguiríamos creyendo que todo está bien, celebrando que la misión continúa, cuando en realidad la nave ya sería un montón de chatarra flotante. Estamos operando una máquina que vive en nuestro pasado. Es una angustia constante, porque cuando descubres que hay un problema, ese problema ya tiene un día de viejo. Para cuando intentas mandar la solución, ya pasaron 2 días. Es como tratar de apagar un incendio en una casa que está a kilómetros de distancia usando una manguera que tarda 24 horas en soltar el agua. Y no creas que recibir esa señal es fácil. La potencia con la que la Voyager transmite es de apenas unos 20 vatios. Para que te hagas una idea, eso es lo que consume el foquito de tu refrigerador o una bombilla LED muy económica. Imagínate tratar de detectar la luz de un foquito de refrigerador que está a 24.000 millones de kilómetros de distancia, en medio del ruido ensordecedor de todas las estrellas, galaxias y cuásares del universo que también emiten ondas de radio. Es un milagro tecnológico que podamos escucharla. Para lograrlo, la NASA tiene que usar la red del espacio profundo, que son unas antenas gigantescas de hasta 70 metros de diámetro, repartidas por todo el mundo, en California, en Madrid y en Canberra, Australia. Estas antenas están escuchando el cielo con una sensibilidad casi mística, tratando de atrapar ese susurro casi imperceptible que viene de la Voyager. Si la antena se mueve apenas unos milímetros por el viento o por un error de cálculo, perdemos el hilo. Y perder el hilo con la Voyager podría significar perderla para siempre. Recientemente, a finales de 2023 y principios de 2024, vivimos uno de los sustos más grandes en la historia de la misión. De repente, la Voyager 1 dejó de mandar datos coherentes. En lugar de decirnos cómo estaba la temperatura o qué partículas estaba detectando, empezó a mandar una ensalada de números binarios que no tenían sentido. Puro lenguaje de computadora descompuesto, como si la nave hubiera empezado a hablar en lenguas. La comunidad científica entró en pánico. Muchos pensaron que este era el fin, que el cerebro de la Voyager finalmente se había frito después de 46 años de viaje. Pero los ingenieros, esos veteranos que han pasado toda su vida cuidando a esta nave, no se dieron por vencidos. Lo que hicieron fue una especie de cirugía cerebral a distancia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Como no podían ver lo que estaba pasando, tuvieron que mandar comandos para que la nave les mandara una copia de toda su memoria. Tuvieron que esperar 2 días para recibir esa copia. Luego, pasaron semanas analizando miles de líneas de código antiguo, escrito en lenguajes de programación que ya casi nadie usa, tratando de encontrar un solo chip de memoria que se había echado a perder. Cuando lo encontraron, tuvieron que idear una forma de mover ese código a otra parte de la memoria de la nave, pero sin que la nave se apagara en el proceso. Fue como tratar de arreglar un motor de un coche que va a 60.000 kilómetros por hora, con los ojos vendados y usando una herramienta que tarda 22 horas en moverse. Al final, lo lograron. La Voyager volvió a hablar con sentido, pero ese evento nos recordó lo cerca que estamos del apagón final. Esa fragilidad es lo que hace que cada bit de información sea tan valioso. La Voyager es como un anciano que vive en una montaña muy lejana y que cada día se vuelve un poco más sordo y un poco más olvidadizo. Sabemos que un día de estos mandaremos un comando y no habrá respuesta, o que el susurro que llega a las antenas de Madrid se volverá tan débil que se confundirá con el ruido de fondo del cosmos. Ese día, la Voyager se convertirá oficialmente en un fantasma. Seguirá ahí, moviéndose por la inercia, cargando sus instrumentos y su disco de oro, pero para nosotros habrá dejado de existir.
La neta es que este retraso en la comunicación nos da una lección de humildad muy fuerte. En un mundo donde estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a que el Internet vuele y a que todo sea en tiempo real, la Voyager nos obliga a jugar bajo las reglas del universo. Nos dice que el espacio es tan vasto que ni siquiera la luz es lo suficientemente rápida para unirnos. Esa desconexión temporal es un recordatorio de que somos seres atados a un rincón muy pequeño del tejido espacial. La Voyager está ahí afuera, sola, enfrentando peligros que ni siquiera podemos imaginar, y nosotros aquí, esperando casi un día entero para saber si sigue viva. Es una relación de larga distancia llevada al extremo más absurdo. A veces me pregunto, ¿qué sienten esos ingenieros veteranos, muchos de los cuales ya se jubilaron pero siguen yendo a la oficina como consultores, porque son los únicos que entienden cómo funciona la Voyager? Para ellos, la nave es casi como un hijo que se fue de casa hace décadas y que solo manda una postal de vez en cuando. Hay una conexión emocional muy fuerte en esos comandos que viajan por el vacío. No es solo ciencia, es un acto de fe. Mandar un mensaje al vacío y esperar 44 horas para recibir un recibido es una de las pruebas de paciencia más grandes de la historia humana. Y mientras la distancia sigue creciendo, ese tiempo de espera seguirá aumentando, estirando el hilo que nos une hasta que, inevitablemente, se rompa. La verdad sobre este retraso es que nos prepara para el duelo. Nos va acostumbrando poco a poco a la idea de que la Voyager ya no es nuestra, ya pertenece al espacio interestelar. Nosotros solo somos unos observadores lejanos que intentan mantener una conversación con el pasado. Cada dato que llega es un regalo, un suspiro de una máquina que se niega a rendirse, a pesar de que todo en el universo está diseñado para destruirla, o, al menos, para silenciarla. Así que, la próxima vez que te desesperes porque tu internet está lento, acuérdate de la Voyager. Acuérdate de que hay una máquina allá afuera, a 24.000 millones de kilómetros, mandando señales con la potencia de un foco de refrigerador, y que hay gente aquí abajo que daría lo que fuera por seguir escuchando ese susurro, aunque tarde un día entero en llegar, porque ese susurro es la prueba de que todavía estamos ahí, de que nuestra curiosidad no tiene límites, ni siquiera los límites que impone la velocidad de la luz. Pero mientras la Voyager lucha contra la distancia y el tiempo, hay un enemigo mucho más silencioso y mucho más cruel que la acecha desde adentro, algo que no puede esquivar ni con la mejor de las maniobras. Se está quedando sin aliento. Verás, la neta es que allá afuera, donde el sol es apenas una estrella brillante pero sin fuerza, los paneles solares no sirven para nada. A esa distancia, intentar usar energía solar sería como querer cargar tu celular con el reflejo de un cerillo a 3 kilómetros de distancia. Simplemente no hay suficiente luz para sacar ni un miserable voltio. Por eso, desde que salieron de la Tierra en el 77, las Voyager cargan con su propio corazón nuclear. No es un reactor atómico como los de las plantas eléctricas, sino algo más sencillo pero fascinante llamado RTG, o generador termoeléctrico de radioisótopos. Básicamente, son 3 cilindros llenos de bolitas de plutonio 238, que están tan calientes por su propia radiactividad que brillan al rojo vivo. Ese calor se convierte en electricidad para que la nave pueda pensar, moverse y hablarnos. Pero el problema de la física es que no perdona, y el plutonio tiene lo que llaman una vida media. Se va desgastando, se va enfriando, y cada año que pasa, la Voyager tiene unos 4 vatios menos de energía para sobrevivir. Podrías pensar que 4 vatios no son nada, que es lo que gasta un foquito de Navidad. Pero en el mundo de la Voyager, 4 vatios son la diferencia entre la vida y la muerte. Es como si tuvieras una cuenta de banco a la que no le puedes meter ni un peso más. Y cada día te cobran una comisión que te va dejando en ceros. Los ingenieros de la NASA llevan décadas haciendo malabares
con este presupuesto energético que se les escapa entre los dedos. Es una chamba de lo más estresante y, honestamente, un poco triste. Se han convertido en una especie de médicos de cuidados paliativos para una máquina que está a miles de millones de kilómetros. Tienen que tomar decisiones que les parten el alma, lo que ellos llaman desincorporación de instrumentos. Es un nombre elegante para decir que tienen que ir apagando las partes de la nave, una por una, para que el corazón siga latiendo un poquito más. La neta, es como ver a alguien que se va quedando dormido poco a poco. Primero, allá por 1990, le apagaron los ojos, las cámaras, porque ya no había nada cerca que ver y el software ocupaba demasiada energía. Luego, empezaron con los calentadores. Tienes que entender que el espacio interestelar es un congelador absoluto. Está a unos 270 grados bajo cero. Sin calentadores, los instrumentos de la nave se congelan y dejan de funcionar. Así que los ingenieros tienen que elegir. ¿Qué preferimos? ¿Saber cómo está el magnetismo allá afuera? ¿O mantener caliente el detector de rayos cósmicos? Es una elección de Sofía constante. Han tenido que apagar calentadores que se suponía que eran vitales. Y lo más increíble es que la Voyager, como si fuera una guerrera que se niega a rendirse, ha seguido funcionando incluso a temperaturas mucho más bajas de las que fue diseñada para aguantar. Los circuitos están ahí, trabajando en un frío que rompería cualquier cosa que tengamos en casa, aguantando solo con el calor residual de los otros componentes. Esta agonía lenta es lo que yo llamo el apagón de los sentidos. La Voyager está perdiendo el tacto, está perdiendo el oído y pronto perderá la voz. Actualmente, la NASA está operando con lo mínimo indispensable. Han llegado al punto en que tienen que apagar incluso los sistemas de respaldo, esos que están ahí por si algo falla. Es como ir volando en un avión y decidir que vas a tirar los paracaídas y el motor de repuesto por la borda para que el avión pese menos y llegue un poquito más lejos. Es una apuesta arriesgada, porque si algo sale mal ahora, ya no hay red de seguridad. Si un sistema falla, no hay otro que entre al quite. La nave está desnuda frente al cosmos, confiando únicamente en que la ingeniería de los años 70 sea lo suficientemente robusta para aguantar los últimos kilómetros de esta maratón de 50 años. Y lo más gacho es que ya sabemos cuándo va a ser el final. No es una suposición, es matemática pura. Al ritmo que se está enfriando el plutonio, se calcula que para el año 2025 o 2030, a más tardar, la Voyager ya no tendrá energía suficiente para mantener encendido ni un solo instrumento científico. En ese momento, la NASA tendrá que tomar la decisión final: apagar todo lo que no sea el transmisor de radio, solo para ver si podemos escuchar su último suspiro. Eventualmente, ni siquiera para eso habrá energía. Llegará un día, en una tarde cualquiera aquí en la Tierra, en que las antenas de Madrid o de Australia se queden esperando una señal que nunca va a llegar. El silencio será total. La Voyager no habrá chocado con nada, no se habrá destruido. Simplemente se habrá quedado sin sangre caliente en las venas. Se habrá congelado por completo, convirtiéndose en un bloque de metal y plástico vagando en la oscuridad. Ese momento del apagón final va a ser un golpe emocional muy fuerte para la comunidad científica. Hay gente en la NASA que ha pasado toda su carrera, desde que salieron de la universidad hasta que se jubilaron, cuidando a las Voyager. Para ellos, no es solo una máquina, es un compañero de vida. Imagínate lo que debe sentirse saber que el comando que acabas de enviar para apagar el último calentador es, básicamente, la sentencia de muerte para el instrumento que te dio los mejores datos de tu carrera. Es una despedida en cámara lenta que ha durado décadas. Pero también hay algo de paz en ese proceso. La Voyager hizo su chamba, y la hizo mejor de lo que nadie soñó. No se está muriendo por un error o por mala suerte, se está muriendo de vieja. Después de haber cruzado el sistema solar,
y haber salido al otro lado. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más profunda. El hecho de que la batería se acabe no significa que la Voyager se detenga. En el vacío del espacio no hay fricción, no hay aire que te frene. Una vez que alcanzas una velocidad, te quedas con esa velocidad para siempre, a menos que algo se interponga en tu camino. Así que, aunque la Voyager esté muerta electrónicamente, aunque sea un fantasma congelado que ya no puede vernos ni hablarnos, va a seguir moviéndose. Va a seguir su camino hacia las estrellas de la Vía Láctea como una cápsula del tiempo perfecta. Sus baterías de plutonio se convertirán en plomo con el paso de los milenios. Sus circuitos se quedarán quietos para siempre. Pero la estructura de la nave, ese plato de antena blanco tan característico, seguirá ahí, surcando el vacío. La verdad es que este apagón lento es una lección de humildad sobre nuestras limitaciones tecnológicas. Por más que nos creamos muy salsas con nuestra tecnología actual, todavía no hemos inventado nada que pueda durar tanto como la Voyager con tan poca energía. Estamos acostumbrados a que nuestro celular se muera en un día y que nuestra computadora sea basura en 5 años. La Voyager lleva casi medio siglo trabajando sin parar en las condiciones más extremas imaginables. Es el testamento de una época en la que las cosas se hacían para durar, para aguantar lo que fuera. Cuando finalmente se apague, nos dejará un vacío enorme, porque ya no tendremos ese reporte diario desde la frontera de lo desconocido. Nos quedaremos un poco más solos, un poco más ciegos. A veces me gusta imaginar ese último momento de conciencia de la nave. Sus computadoras, que tienen menos memoria que una foto de baja resolución de hoy en día, ejecutando la última línea de código. Apagar sistema. Un pequeño clic eléctrico, un último pulso de radio que viaja hacia la Tierra cargado de estática, y luego nada. El silencio absoluto de los 270 grados. La Voyager se convertirá en parte del paisaje cósmico, una roca artificial más en medio de un océano de estrellas. Pero antes de llegar a ese silencio, todavía nos queda algo muy importante de qué hablar. Porque aunque la nave se quede sin energía, lleva algo a bordo que no necesita electricidad para funcionar. Algo que fue diseñado para durar no décadas, sino miles de millones de años. Mientras sus circuitos se enfrían, ese objeto brilla con la esperanza de que, algún día, alguien o algo lo encuentre y sepa que nosotros estuvimos aquí. El apagón de la energía es el fin de la misión científica, pero es apenas el comienzo de la misión eterna de la Voyager como embajadora de la humanidad. Y eso, la neta, es lo que realmente nos hace inmortales. Aunque las baterías se apaguen y la Voyager se convierta en un cascarón de metal congelado, hay algo en ella que no necesita ni un solo voltio para seguir cumpliendo su misión. Pegado al costado de la nave, como si fuera una medalla al valor, hay un disco de cobre bañado en oro, protegido por una cubierta de aluminio. Es el famoso Golden Record, el disco de oro. Y la neta, si lo piensas bien, es una de las cosas más locas, románticas y desesperadas que hemos hecho como especie. Es, literalmente, una botella lanzada al océano cósmico con la esperanza de que, en algún momento de los próximos 1.000 millones de años, alguien o algo la encuentre y sepa que en un rinconcito de la galaxia existió un planeta llamado Tierra, donde la gente amaba, sufría y hacía música. El equipo encargado de decidir qué iba en ese disco estaba liderado por el gran Carl Sagan. Y vaya que se metieron en una bronca monumental. Imagínate la presión. Tienes que resumir toda la historia, la cultura, los sonidos y los sentimientos de la humanidad en un solo disco de gramófono. No había internet, no había memorias USB de terabytes. Tenían que elegir con pinceladas muy finas qué nos definía como seres humanos. El resultado fue una mezcla ecléctica y hermosa que incluye 115 imágenes codificadas de forma analógica, fotos de gente comiendo, de la estructura del ADN, de nuestras ciudades y de nuestros paisajes. Saludos en 55 idiomas diferentes, desde el acadio antiguo hasta el chino moderno.
y una selección de sonidos que ellos llamaron los sonidos de la Tierra. Si pudieras escuchar ese disco ahorita, te daría un vuelco el corazón. Escucharías el sonido de la lluvia cayendo, el rugido de un volcán, el canto de los pájaros, el latido de un corazón humano y el sonido de un beso. Incluyeron hasta el llanto de un bebé y las ondas cerebrales de una mujer enamorada. Esa mujer era Anne Druyan, quien después sería la esposa de Sagan. Ella se sentó y dejó que grabaran sus impulsos eléctricos mientras pensaba en la historia de las ideas, en la lucha de la humanidad y en lo que sentía al estar enamorada. Así que, técnicamente, el sentimiento del amor está viajando por el espacio interestelar en forma de ondas de radio grabadas en un surco de metal. La neta, eso suena a pura poesía de ciencia ficción, pero es la realidad. Y luego está la música. ¡Híjole! ¡Qué selección! Se aventaron desde lo más sofisticado de Bach y Beethoven hasta el rock and roll de Chuck Berry con Johnny B. Good. Cuentan por ahí, como una especie de leyenda urbana de la NASA, que cuando alguien sugirió poner a Chuck Berry, algunos se pusieron medio dignos y dijeron que esa música era muy adolescente o vulgar para representar a la Tierra. A lo que Sagan, con ese estilo que lo caracterizaba, respondió algo así como: bueno, hay muchos adolescentes en el planeta. Al final se quedó, y ahora el rock and roll es parte de nuestro legado galáctico. También hay música folclórica de Japón, de Perú, de Azerbaiyán y una pieza de blues de Blind Willie Johnson llamada Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Es una canción que no tiene letra, solo un hombre tarareando con una tristeza que te cala los huesos. Dicen que la eligieron porque representa perfectamente la soledad del ser humano frente al cosmos. Y ahí va esa canción, siendo la banda sonora de la nave más solitaria de la historia. Pero seamos realistas y hablemos de la neta. Las probabilidades de que alguien encuentre ese disco son casi nulas. El espacio es absurdamente grande y está absurdamente vacío. La Voyager no se dirige a ninguna estrella en particular. Simplemente va pasando por ahí. Para que te des una idea, pasará cerca de una estrella llamada A6.79, 3888, dentro de unos 40.000 años. Pero cerca, en términos astronómicos, significa a una distancia de casi 2 años luz. Es como si lanzas un granito de arena en medio del desierto del Sahara y esperas que otro granito de arena choque con él por accidente. Además, la civilización que lo encuentre tendría que ser lo suficientemente avanzada para entender que eso es un disco, saber cómo leer las instrucciones grabadas en la cubierta y tener la tecnología para reproducirlo. Es un mensaje diseñado para ser encontrado por alguien que probablemente sea totalmente diferente a nosotros. La cubierta del disco tiene grabados unos diagramas que parecen jeroglíficos espaciales. Explican, usando el lenguaje universal de la física y el hidrógeno, cómo tocar el disco, a qué velocidad debe girar y dónde está ubicado nuestro Sol en relación con unos púlsares lejanos. Es nuestro mapa del tesoro, nuestra dirección de casa grabada en piedra, o bueno, en oro. Pero si las probabilidades son tan bajas, ¿para qué nos tomamos la molestia? ¿Por qué gastar tiempo y dinero en un disco que probablemente nadie va a escuchar jamás? Aquí es donde entra la verdadera verdad sobre el disco de oro. La neta es que ese disco no es para los extraterrestres. No es para un marciano verde o una inteligencia artificial de otra galaxia. Ese disco es para nosotros. Fue un ejercicio de introspección colectiva. Al tratar de decidir qué nos representaba, nos obligamos a mirar lo mejor de nuestra especie. En un mundo que en 1977 estaba sumido en la Guerra Fría, con la amenaza nuclear colgando sobre nuestras cabezas, el disco de oro fue un acto de fe. Fue una forma de decir: miren, a pesar de todas nuestras guerras, de nuestro odio y de nuestra mugre, también hicimos esto. Hicimos música bella, tuvimos curiosidad por el universo y fuimos capaces de amar.
El disco es una cápsula del tiempo que nos protege contra el olvido. La idea de que la Tierra podría desaparecer mañana, ya sea por un meteorito, por un cambio climático o porque nosotros mismos apretemos el botón rojo, es aterradora. Pero saber que allá afuera, en el vacío, hay un objeto que guarda nuestro nombre, nuestra música y el sonido de nuestro beso, nos da una paz extraña. Es nuestro grito de «Aquí estuvimos», lanzado al abismo del tiempo. La Voyager se convierte así en un monumento, en una pirámide de metal que no se va a desgastar con el viento ni con la lluvia, porque en el espacio no hay nada que la destruya. El disco de oro durará más que las pirámides de Egipto, más que la Gran Muralla China y muy probablemente más que la propia especie humana. Es curioso pensar en la Voyager como una botella en el mar, porque las botellas en el mar a veces llegan a la orilla, pero en el espacio, la orilla está a una eternidad de distancia. Aún así, el simple hecho de haberlo intentado nos define como humanos. Somos esa especie que, a pesar de saber que está sola y que es pequeña, se toma la molestia de grabar sus mejores canciones en un disco de oro y lanzarlo a las estrellas. Es una mezcla de soberbia y de humildad que solo nosotros tenemos. Queremos ser recordados, queremos que nuestra existencia haya significado algo en el gran esquema de las cosas. Cuando la Voyager finalmente se quede sin energía y su voz se apague para siempre, el disco seguirá ahí, brillando en la oscuridad cada vez que pase cerca de la luz de una estrella lejana. Será un objeto mudo, pero cargado de significado. Si algún día, dentro de millones de años, una inteligencia ajena lo encuentra, no verá solo un pedazo de cobre. Verá el rastro de una civilización que, aunque fue efímera y estuvo llena de fallas, tuvo la audacia de soñar con la eternidad. El disco de oro es nuestra carta de amor al universo, y aunque el destinatario nunca la reciba, el simple hecho de haberla escrito ya nos hizo mejores. Al final, la Voyager no solo lleva datos científicos, lleva nuestra alma, codificada en surcos dorados, navegando hacia un futuro donde nosotros ya no existiremos, pero nuestra música sí. Y eso, la neta, es lo más cercano a la inmortalidad que vamos a conseguir. Imagínate que ya pasó, que ya llegamos a ese día inevitable en el que los monitores de la NASA muestran una línea plana, un silencio que ya no se va a romper con nada. Los ingenieros recogen sus cosas, apagan las luces de la sala de control y se van a casa con un nudo en la garganta, sabiendo que el hilo de seda que nos unía con la frontera más lejana se ha cortado para siempre. En ese momento, la Voyager dejará de ser una misión científica para convertirse en algo mucho más grande, algo que roza lo sagrado. Se volverá un objeto eterno. Y es que, la neta, lo que pasa después de que la batería se acaba es la parte más alucinante de toda esta historia, porque la nave no se va a detener. En el vacío del espacio, donde no hay aire que te frene, ni fricción que te detenga, la Voyager va a seguir navegando por la inercia, moviéndose a unos 17 kilómetros por segundo, cada segundo, por el resto de la eternidad. Se va a convertir en una especie de piedra de metal, un fósil tecnológico que flotará en la negrura absoluta, mucho después de que los nombres de sus creadores hayan sido olvidados. Si pudiéramos adelantar el reloj cósmico, veríamos que el destino de la Voyager es vagar por la Vía Láctea como un náufrago que no tiene prisa por llegar a ningún lado. Dentro de unos 40.000 años, pasará cerca de una estrella pequeña y débil llamada AC Polal 79 3888 en la constelación de la Jirafa. Y digo cerca entre comillas porque pasará a una distancia de casi 2 años luz, una brecha tan enorme que ni siquiera sentirá el calor de esa estrella. Luego, dentro de unos 300.000 años, se acercará a Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Pero para la Voyager, Sirio será solo otro punto de luz en el camino. La nave está atrapada en una órbita alrededor del centro de nuestra galaxia, igual que el Sol.
Le toma unos 225 millones de años dar una sola vuelta completa a la Vía Láctea. Eso significa que la Voyager va a dar vueltas y vueltas por el corazón de nuestra galaxia durante miles de millones de años, siendo testigo silencioso del nacimiento y la muerte de incontables sistemas solares. Pero aquí es donde la verdad se pone realmente intensa y un poco aterradora. Mientras la Voyager sigue su camino, intacta y congelada, nuestro propio hogar tiene fecha de caducidad. Los científicos saben que, dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol se va a quedar sin combustible. Se va a empezar a hinchar, convirtiéndose en una gigante roja, una bola de fuego monstruosa que se va a tragar a Mercurio, a Venus y finalmente a la Tierra. Todo lo que conocemos, nuestras montañas, los océanos, las ciudades, los libros de historia, las tumbas de nuestros antepasados y los sueños de nuestros hijos, va a ser incinerado, convertido en átomos dispersos por el calor del Sol agonizante. La humanidad, si es que todavía existe para entonces, tendrá que haberse ido hace mucho tiempo o simplemente habrá dejado de ser. El pálido punto azul, ese píxel que la Voyager fotografió con tanto cariño en 1990, dejará de existir. Se esfumará como si nunca hubiera estado ahí. Y sin embargo, allá afuera, a salvo en la inmensidad del espacio interestelar, la Voyager seguirá ahí. Es una locura pensarlo, pero la Voyager es, muy probablemente, el único monumento humano que sobrevivirá a la destrucción de la propia Tierra. Cuando ya no quede ni rastro de nuestra especie, cuando el Sol sea una enana blanca fría y pequeña, rodeada por los restos de lo que alguna vez fue nuestro sistema solar, ese pequeño armatoste de los años 70 seguirá surcando el vacío. Llevará consigo el disco de oro, con nuestros saludos en idiomas que ya nadie habla y nuestra música que ya nadie escucha. Será la única prueba física en todo el universo conocido de que alguna vez existimos. Será nuestro testamento, escrito en metal y oro, flotando en un universo que ya se olvidó de nosotros. La neta es que eso cambia por completo el significado de la misión. La Voyager no fue solo para estudiar a Júpiter o para medir el viento solar. Fue un acto de rebeldía contra la muerte. Fue nuestra forma de decir que no aceptamos desaparecer sin dejar rastro. Es como si hubiéramos mandado un fantasma al futuro, un embajador que no necesita respirar ni comer para mantener viva nuestra memoria. La Voyager es un pedazo de nuestra curiosidad, de nuestra inteligencia y de nuestro ego, lanzado lo suficientemente lejos como para que nada pueda destruirlo. Es un mensaje de esperanza que dice: hubo una vez una gente que, a pesar de sus fallas, fue capaz de construir algo que duró más que su propio mundo. A veces, en las noches claras, cuando miras hacia arriba y ves esa franja blanca que es la Vía Láctea, da un poco de vértigo pensar que, en algún lugar de ese mar de estrellas, hay dos pequeñas máquinas moviéndose en silencio. No tienen luces, no tienen radio, no tienen vida. Son solo monumentos a la audacia humana. Están ahí, aguantando el bombardeo de los rayos cósmicos y el impacto ocasional de granos de polvo estelar que, con el paso de los eones, irán erosionando su superficie muy lentamente, como el viento erosiona las rocas en el desierto. Pero la erosión en el espacio es tan lenta que la Voyager podría durar miles de millones de años antes de desintegrarse por completo. Es lo más cercano a la eternidad que vamos a tocar jamás. La verdad sobre el viaje de la Voyager es que nos confronta con nuestra propia insignificancia, pero también con nuestra grandeza. Somos seres biológicos, hechos de carne y hueso, condenados a vivir apenas unas cuantas décadas en un planeta que también tiene los días contados. Pero fuimos capaces de crear algo que nos trasciende. La Voyager es nuestra sombra proyectada en las estrellas. Es el eco de un grito que dimos en 1977 y que seguirá resonando por la galaxia
mucho después de que el silencio sea lo único que quede en el sistema solar. Es un pensamiento que te vuela la cabeza, la posibilidad de que, en un futuro tan lejano que ni siquiera tenemos palabras para describirlo, una inteligencia que ni siquiera podemos imaginar, encuentre este objeto y sepa que, en un rincón perdido de la galaxia, hubo una vez un planeta lleno de vida y de ruido. Al final del día, la Voyager es una lección de humildad suprema. Nos enseña que el universo es vasto, frío y que no le importamos, pero también nos enseña que tenemos el poder de dejar una huella. No importa si nadie la encuentra nunca, el hecho de que esté ahí ya es suficiente. Es nuestra victoria sobre el tiempo. Mientras la nave sigue alejándose, cada vez más sola, cada vez más fría, nos deja con una reflexión final sobre lo que significa ser humano. Significa explorar, significa preguntar y, sobre todo, significa querer ser recordados. La Voyager cumplió con todo eso y más. Se convirtió en el explorador definitivo, en el testigo eterno de nuestra existencia. Así que, cuando pienses en la Voyager, no pienses en una máquina vieja y desconectada, piensa en ella como nuestro legado más puro. Es el único objeto que nos sobrevivirá a todos. Es la prueba de que estuvimos aquí, de que miramos a las estrellas y de que tuvimos el valor de ir hacia ellas. Da igual que se apague su radio o que se congelen sus circuitos. Su viaje ya es eterno. La verdad es que la Voyager ya no es de la NASA, ni de los Estados Unidos, ni siquiera de la humanidad actual. Ya le pertenece al cosmos. Es nuestra firma en el libro del universo, una firma que no se puede borrar. Y mientras ella siga ahí afuera, navegando en la oscuridad infinita, hacia destinos que nunca conoceremos, una parte de nosotros seguirá viva. La verdad es que la Voyager es nuestro fantasma, el único rastro de nuestra historia que se niega a morir, el monumento humano que sobrevivirá a la propia Tierra y que llevará nuestro recuerdo hasta el fin de los tiempos.